Ok, vamos a analizar lo que es este esquema principal que va a alimentarnos a la JTEC, a la computadora del motor. Como ustedes lo están viendo ahí, vamos a comprender cómo es que se da la relación de energización. Tengo A21. Este A21 no es otra cosa más que nuestro switch de ignición. Y el switch de ignición nos indica que esta funcionalidad nos lo va a dar en dos pasos. Ya sea que usted active el encendido en la posición de on únicamente, o estaría dando arranque, ¿sí?, desde el switch de ignición, que es el A21. Si utilizamos la teoría convencional eléctrica, estaríamos partiendo como normalmente solemos escucharlo, del positivo hacia el negativo. Si utilizamos la teoría electrónica, vemos que es lo opuesto. Por otro lado, si abro el switch de ignición únicamente o deseo seleccionar arranque, como usted guste, cualquiera de esas dos situaciones se nos va a presentar lo siguiente. Va a utilizar el bloque de empalmes, que es un PDC, ¿sí? En el compartimiento del motor es el junction box o la caja de empalmes, o en este caso bloque de empalmes, como lo escribí aquí, y lo estoy señalando en un recuadro. ¿Sale? Entonces, ustedes ya saben que un recuadro abierto es sinónimo de que existen más componentes dentro de ese mismo recuadro, para que no se confunda. Dentro de ese bloque de empalmes, entonces, voy a encontrarme al fusible 11 en su nominal de 20 amperes, como lo estoy viendo aquí. Posterior, ya sea encendido o arranque, se viene la energización, sale del bloque de empalme. Si usted quería conocer, sería el pin 5 del conector 2. Sería un cable azul oscuro con blanco. Seguimos esta línea y nos encontramos con un empalme. Ahorita vamos a platicar de ella. Nos venimos por el mismo azul oscuro blanco. Llega y le da la opción a usted que si está trabajando con un vehículo de caja selectora manual o una caja automática de cambios. Cualquiera que fuera el caso, ya sea que escogeríamos cualquiera de estas rutas. En este caso es una caja automática, me vengo por este lado, posterior, continúo el cable azul blanco, azul oscuro con blanco, y se estaría internando al A2 del conector 1, que tengo como referencia ignición fusiblada. Si me regreso al empalme que me encontré en el camino, observo que en mi ruta me voy a encontrar otro splice, otro empalme, el splice 130. Su cable sigue siendo azul oscuro con blanco. Ahora estaré llegando, ¿sí?, a lo que es el relé de autoparo automático en el junction box, ¿sale?, que es el PDC, que es este mismo. Este componente se encuentra integrado aquí mismo, ¿sale? Nada más que yo lo saqué de ahí para hacer la explicación. Ahora bien, una vez que cuento con la alimentación, ¿sí?, al pin 85, en este caso tendría que recibir una tierra controlada por el pin 86 para poder energizar el embobinado interno de ese relevador de autoparo automático, y posterior cuenta con una resistencia de protección para los picos de voltaje, que ya hablaremos más adelante. Entonces estoy a la espera, como tengo aquí, como les escribí, control de relé de autoparo, que estaría saliendo por el conector 3. Vamos a ver cuál es su cavidad posterior. Se viene azul oscuro, amarillo. Entonces viene y energiza el embobinado del ASD,
del auto shutdown. Una vez que energiza este embobinado, va a jalar el platino, serían esos dos pequeños platinos, para poder cerrar el contacto. Una vez que cierra este contacto, veo que tengo la alimentación directa desde el acumulador por el pin A18, tanto para la cavidad A11, tanto para el fusible 21 como para el fusible 18, uno de 25 amperes y otro de 15 amperes. Posterior viene esa alimentación directa por el cable rojo verde claro. Llega a la cavidad del ASD. Como ya cerró el platino, entonces posterior hace el cierre, continúa su ruta, ahora sale por el cable rojo y estaría llegando nuevamente a lo que es el junction back o el PDC. Esta alimentación posterior por este cable se estaría internando otra vez en el PDC por el pin A14, nuevamente por el fusible 20 de 20 amperes estaría saliendo por el A13, estaría en su camino un empalme 137 y estaría llegando por un cable verde oscuro naranja a lo que es la salida. Esa sería la salida 87, si lo marcáramos así, aquí tendríamos 87. Si lo manejamos de esta forma, aquí sería el 30 del relevador, aquí sería el 85, aquí sería el 86. Posterior entonces se viene, una vez que cerraron los platinos, después de haber energizado por la tierra controlada desde el PCM, y estaría llegando esto realmente, como dice aquí, salida de relé de autoparo, no es otra cosa más que una señal de monitoreo y alimentación al PCM. Sí, para que tengamos eso en cuenta. Posterior no solamente llegó al PCM, sino que también tomó una ruta por el mismo cable rojo, ¿sí? Viene y estaría también al fusible 23 en el PDC y vamos a ver a qué componentes estarían llegando en la siguiente lámina. Por otro lado, el fusible 21, batería directa por la salida A12, por el cable verde oscuro con negro, estaría llegando al relé de bomba de combustible. Posterior haría el empalme, se vendría y tendríamos batería fusiblada, ¿sí? Al C1 al A22. Entonces vemos que alimenta auto shutdown, vemos que alimenta a la bomba de combustible y vemos que alimenta directamente a lo que es el PCM. En su lado de tierra, la G101, vamos a ver cuáles son los pines posteriores. Entonces tengo ignición fusiblada, control de relé de autoparo, salida del relé para monitorear y alimentar al PCM, y tenemos la alimentación directa para las memorias al PCM. ¿Sale? Así quedaría estipulado este primer esquema para poder realizar lo que es el mantenimiento electrónico a la JTEC. Sí, aquí está la JTEC, a la PCM, para ver en qué estado se encuentra ahí internamente. Continuamos entonces. Ok, ahora lo que vamos a realizar es una serie de pruebas, pequeñas pruebas que tenemos que conocer al momento de hacer nuestro conocimiento de alimentación a lo que es esta bobina. Una vez que las señales, ¿sí?, de referencia y sincronía lleguen a la JTEC para que ella pueda colapsar por el cable de control a lo que es la saturación del circuito primario y el circuito secundario pueda realizar su función. Recordemos que estos tipos de componentes tienen su resistencia primaria entre los dos pines y tienen su resistencia secundaria
entre su pin interno y su circuito secundario. Ese es el tipo de bobina que vamos a platicar un poco al momento de hacer un diagnóstico. Tenemos una serie de componentes que tendríamos que verificar primeramente antes de condenar a los componentes. ¿Sí? Acordémonos que lo que es el sulfato, la oxidación, la corrosión, el polvo, la grasa, aíslan tanto las alimentaciones positivas como las negativas. Yo tengo aquí batería A16 en el conector 2 por el pin 30 del relevador de power automático en el PDC, el auto shutdown, en el conector 8 por la salida 87. Ya habíamos comunicado que tenemos un fusible 23 también en el junction box. Por otro lado, el cable rojo, ¿sí?, estaría directo en el junction box por el pin A14, un fusible número 20 de 20 amperes, y saldría esa alimentación por el A13. Esta salida de alimentación positiva estaría en su camino encontrándose con un splice 137. Posterior, su cable verde oscuro con amarillo encontraría un conector 107, continuando a encontrar con el siguiente empalme 109, y por último estaría llegando, ese ya es un conector genérico, ya estaría llegando, si lo veríamos de esta manera, ya estaría llegando por su cable verde oscuro con amarillo, que sería de este conector genérico. Posterior, ya tendríamos el control desde la JTEC para que al momento de estar colapsando los campos de este embobinado pueda trabajar el circuito secundario, pero resulta que no está colapsando. Bueno, aquí ya en esta lámina tendríamos que hacer una serie de evaluaciones principalmente. Una de las principales evaluaciones tendríamos que verificar que la señal del CKP en efecto estuviera llegando a lo que es el conector 1 por su pin A8, esta señal de referencia. Por otro lado, tendríamos que tener la señal del sensor de árbol de levas también para poder detectar que en efecto la computadora esté colapsando este control hacia el embobinado. Si existiera la señal de referencia y si existiera la señal de sincronía, ¿sí?, ya revisamos sus tierras, una tierra paralela tanto al CMP como al CKP por el pin A4 del C1, y tanto la alimentación de 8 a 9 voltios le están llegando a ambos sensores, y esa señal están llegando, pero no está colapsando su circuito primario para que en efecto el secundario cumpla su misión. Lo que tendríamos que comenzar a verificar es sospechar de todos estos cables, estos empalmes, ya que sus fusibles se encuentran en perfecto estado, ya que la actuación del relevador ASD se encuentra en funcionamiento, ya que la referencia como sincronía están llegando a la computadora, pero resulta que no está saturando. Entonces, lo primero que tendríamos que verificar sería su masa y su alimentación principal. Uno de los puntos principales que yo realizo con este pequeño dispositivo, este par es para detectar continuidades, altas y bajas resistencias. Este otro lado, ¿sí?, este otro lado yo lo desconecto para verificar realmente un extremo. Yo lo estaría conectando a lo que sería su masa y a lo que sería su controlador. ¿Sí? Aquí tiene un pequeño LED que me estaría indicando las polaridades al momento de yo estar registrando estos colores
y estas pulsaciones en estos LED, yo puedo detectar si en efecto existe algún problema o si es problema directamente de lo que es la bobina. Si yo hago a manera de ejemplo una pequeña práctica y quiero revisar únicamente que le esté llegando esa alimentación positiva, ¿sí? Lo primero que tendría que hacer sería desconectar el embobinado sobre su conector. Tendría que hacer este procedimiento. ¿Sí? Tendría que hacer este procedimiento. Por el otro extremo, simulando, tendría que tener la conexión primero a este punto de aquí. Simulando que es esto, el cable por donde le va a llegar su alimentación, me va a indicar que en efecto no tengo ningún problema tanto de aterrizado a voltaje o aterrizado a masa. Por otro lado, existe una prueba precisa para esta pequeña prueba que estamos haciendo, ¿sí? Simulando que tendríamos alta resistencia. Lo primero que tendría que hacer es una prueba, válgame la redundancia, de su misma resistencia. ¿Cómo sé yo cuánta resistencia debe tener este pedazo de longitud? Aquí tengo yo 6.7 pulgadas de lo que es este pedazo de cable. Si yo llevo esas 6.7 pulgadas de cable, observen aquí, si yo hago y pongo 6.7 y yo lo multiplico por lo que hay dentro de una pulgada, que son 2 centímetros con 5 milímetros y 4 centésimas. Entonces yo estoy detectando que este cable mide 17.018 centímetros. Eso es lo que mide. Si yo lo multiplico por un valor óhmico de 0.0174, voy a obtener 0.2 ohmios. Si yo lo divido entre la sección 0.780, el valor óhmico que tiene que darme las 6.7 pulgadas de este cable, ¿sí? Porque se confunde muchas de las veces cuando vamos a algún lugar y nos especifican que no hay un método para poder detectar el valor óhmico de cierta longitud. Pues aquí te lo estoy comprobando, ¿sí? Sí existe ese método, ¿sale? Entonces, ese es el valor óhmico y lo vamos a medir en tiempo real para que usted mismo se cerciore y dé cuenta la importancia que juega el valor óhmico dentro de un conductor. Entonces, vamos a ver cuánto valor óhmico tengo ahí y veo que tengo 0.3. Entonces, aquí te estoy comprobando que en efecto existe este método para poder detectar si el conductor está dentro o no de ese valor óhmico. ¿Qué hubiera pasado si encuentro, en vez de 0.3, hubiera encontrado 1.3? ¿O qué hubiera pasado si hubiera encontrado 0.98 en vez de 3.9? Pues es obvio que esa alimentación jamás le va a llegar al embobinado, ¿verdad? Entonces, así deduzco yo, así de simple deduzco yo la importancia que se vuelve al hacer mis diagnósticos en la electromecánica automotriz. Entonces, no sé si exista alguna duda, alguna pregunta, la importancia que se vuelve, ¿sí?
Si yo quisiera hacer una prueba más directa a este fusible, dudando que estuviera en problema, lo único que tendría que verificar es llevarlo a la escala más baja de 0.2 volt de corriente continua, y lo único que tendría que hacer paralelamente, sin desconectarlo, tendría que poner su multímetro en sus cavidades. Por ende, me tendría que señalar la caída de tensión de este componente. Y así tendría que irme por secciones hasta este punto, medir su valor óhmico, y de este punto a este punto medir su valor óhmico, e ir desfasando a través de esas pequeñas matemáticas donde yo tengo mi problema. Porque de nada sirve hacer caídas de voltaje desde este punto principal a este punto principal, o de este punto a este punto, de este punto. De nada sirve hacer caídas de voltaje si no sabemos detectar realmente anomalías en los conductores. De nada va a servir. Entonces, aquí te estoy comprobando la importancia que se vuelve. ¿Sale? Entonces, tengo control, ¿sí?, de la bobina de ignición. Acuérdense entonces que es alimentada con alimentación positiva a través del fusible proveniente desde el auto shutdown. ¿Sale? En estas JTEC funciona diferente a otros sistemas. El mismo relevador va a activar a diferentes actuadores, ¿sí?, como es bobina, como es inyectores, alimentación para el alternador, alimentación para los sensores de oxígeno, alimentación para lo que es el relevador de la bomba de combustible, en fin. No sé si tengas alguna duda, me lo escribes ahí en los comentarios, ¿sí? Entonces acuérdate, tenemos la junction back, que es el centro de potencia, centro de poder, en el lado frontal derecho, lado motor. Tenemos el relevador auto shutdown. Pasa a alimentar a lo que es el positivo de bobina por una serie de cables de fusibles provenientes desde la fusiblera, pasa por el empalme, sigue por su conductor, se encuentra con un conector, llega a otro empalme y por fin estaría llegando al positivo de bobina. A esperar únicamente que sea colapsado a través de este conductor, ¿sí?, para que posterior colapse sus campos de fuerza y sean inducidos al circuito secundario y posterior puedan encender la mezcla. Pero si tengo yo alimentaciones de 8 a 9 voltios a los sensores, tanto referencia como sincronía, y cuento con mis masas paralelas a ambos sensores y cuento con mis señales, por otro lado, si no tendría señal, bueno, tendrías que verificar tierra y lo que es alimentación. Tenemos empalme. Tendrías que verificar también caídas de voltaje desde este punto a este punto. ¿Sale? Entonces, un poquito para que tengas conocimiento ahí. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Vamos a platicar un poco del sistema de encendido. En esta ocasión tocó un pequeño diagnóstico a esta bobina, ¿sí? Viene siendo un tipo de bobina epóxica, ya no tiene aceite como las de botella que normalmente solíamos ver, o que solemos ver aún, ¿verdad? Pero pues bueno, ya es epóxica, su material es epóxico, es resina interna para absorber las altas temperaturas. Por ahí en una ocasión estuve haciendo un diagnóstico en otro taller y me decían que por qué no probaba yo las bobinas únicamente desde su conector. Vaya, la bobina que no servía estando situada en el vehículo, ¿por qué no la desconectaba y la conectaba en el aire esta? Entonces, por una simple razón. En la lámina anterior vimos cómo tiene que estar aterrizado para poder generar los colapsos electromagnéticos al 100%. Esa es la importancia de reposicionar cuando se va a hacer una prueba con uno de estos actuadores. No podemos llegar nosotros
y únicamente desconectar y conectar en el aire nuestra bobina que vamos a probar. Pero bueno, la importancia de estos actuadores que tienen que estar aterrizados, tiene que estar su valor óhmico tanto del circuito primario como del circuito secundario. Otro de los puntos se vuelve que podemos tener nosotros un manual didáctico de múltiples revisiones de diferentes tipos de embobinados de diferentes marcas para poder realizar los diagnósticos correctamente. Hoy en la actualidad me he topado que a puro mensaje quieren solucionar sus problemas. Se encuentran con un problema serio y empiezan a mandar pero mensajes tras mensajes a todos sus contactos y en redes sociales, y únicamente quieren tener la solución a través de esos mensajes. No quieren someterse ustedes mismos al estudio práctico, al diagnóstico. No se quiere batallar. Lo menos que se quiera es batallar y que llegue nuestra monetización rápida, sin trabajar nada. El estudio cuesta, la información cuesta. Entonces, el prepararte diariamente estudiando va a ser la innovación de tus servicios. No puedes estar realizando casos de diagnósticos preguntando a terceras personas o preguntando por mensajes. No existe ese método, no es válido. Por lo tanto, yo te invito a que te sometas a los estudios tal y como deben de ser. Solamente así vas a poder crecer, de lo contrario, olvídate. ¿Sí? No vas a poder detectar fallos, no vas a poder crecer. Ni teóricamente, ni prácticamente, ni empíricamente en tu taller. Por lo tanto, pues los clientes no van a llegar, ¿verdad? Entonces, uno de los puntos a tratar es este actuador. Ya vimos un poco la analogía en la lámina anterior. Cabe recabar que si quieres ubicar el punto positivo y el punto negativo, basta con que levantes el actuador de frente a tu vista para que tú sitúes los pines y te guíes con esa pequeña pestaña para que tú sepas cuál es el lado positivo y cuál es el lado negativo. ¿Sí? Entonces, eso es el punto importante. Aquí lo que voy a verificar son dos procesos. El primer proceso va a ser su circuito primario y ver si no tiene un open line, como le dicen uno internamente, si no está abierto el circuito primario. De lo contrario, pues no provocaría la saturación del embobinado, no existiría chispa en los cilindros, pues no se consumiría homogéneamente y pues ineficaz la mezcla, ¿no? Entonces, nada más como punto importante, yo voy a verificar en este momento con dos métodos, un multímetro digital. Observen cómo está cambiando su valor óhmico, punto 1, punto 0. Lo más que se pueda estar a 0 en su resistencia. Si lo verificas con un análogo, vas a poder darte cuenta en tiempo real realmente que tienes 1.1 o punto 9, ¿sí? En tiempo real su circuito primario. Por eso es que vemos estos pequeños desfases. Otro de los puntos importantes a tratar es que tienes que revisar su circuito primario interno. Vamos a ver si todo su embobinado estaría abierto. Estos LED dejarían de funcionar, ¿sí? Entonces, al momento de activar, yo veo que no tengo ningún problema con mi circuito primario. Entonces, no tengo ningún problema, ningún inconveniente con esta bobina. Lo único que cabe señalar son sus valores
en tiempo real del embobinado y comprobarlos en los dos displays para ver qué tan acertado estuvo el diagnóstico de este embobinado. El punto siguiente a tratar se vuelve lo siguiente. Voy a retirar este proceso por el momento y vamos a tratar unos enunciados antes de continuar, así breve. Entonces, déjenme nada más acomodar las herramientas. Vamos a hablar un poco de qué síntomas nos pueden dar como problemas de falla los dispositivos a través de los conductores, ¿sí? Les voy a presentar dos diferentes longitudes. Aquí está uno. Esa es una longitud, ¿sí? Esa es una longitud. Y aquí tendría la siguiente. Sí, lo voy a atravesar de este lado. De lado a lado. Entonces, lo que voy a tratar aquí van a ser... Voy a trabajar con la ecuación número 1. Con un conductor de .355 metros. ¿Sí? .35, o sea, 35 centímetros y medio. ¿Sí? Y tengo este otro de 73 centímetros y medio, ¿sí? Que sería la ecuación número 2. Pero voy a comenzar con algo simple. Lo voy a hacer de la manera más sencilla. ¿Sí? Aquí tengo de punto a punto. Tengo yo .35 metros o 35 centímetros y medio. Entonces, lo que voy a verificar, lo que pretendo para ver si es problema del conductor, ya que la bobina aparentemente está dentro de rango. Sin embargo, necesitaríamos revisar todavía sus números, ¿sí? Por lo tanto, vamos a determinar su resistencia total de esta longitud. Entonces, yo voy a hacer un enunciado. Dice, ecuación número 1, conductor con .355 metros de longitud. Pero voy a poner cómo valorar una línea en mal estado en el circuito. Para eso voy a utilizar una pequeña fórmula que me ha servido bastante en el taller. Una fórmula como siguiente paso. ¿Sale? Ojo aquí, para poder determinar sin importar las longitudes, basta saber la sección de los conductores que luego les voy a hacer llegar a través de una clase, ¿sí? Para que no tengan inconvenientes en sacar la resistencia de cualquier conductor en los vehículos, ¿ok? Entonces yo despejo esto y digo que la resistencia total de un conductor es la siguiente. ¿Sale? Entonces ponemos nuestra pequeña fórmula. Resistencia total es igual a resistencia específica multiplicada por la longitud dividida entre su sección al milímetro al cuadrado. Ok, estamos bien hasta aquí. Ahora voy a despejar paso a paso esta fórmula. ¿Sí? En el siguiente paso digo resistencia total, despejo resistencia específica
0.0174 valor óhmico, multiplicado, acá está ya el número, 0.35 metros de longitud. ¿Sale? ¿Hasta ahí estamos bien? Ok. Ahora voy a hacer lo que me pide la fórmula. Voy a dividir. ¿Sale? Y sus secciones de 0.780 milímetros al cuadrado. ¿Estamos bien hasta ahí? Ahora, si yo hago esta multiplicación de la fórmula de la resistencia específica, que es esta, la multiplico por su longitud, que sería esta, yo obtendría un valor óhmico aproximadamente 0.006 177 valor óhmico. Sí, pero todavía la fórmula nos pide hacer esta división. ¿Sale? Entonces, por lo tanto, la resistencia total, ¿cuánto sería? Si divido esto entre esto, quedaría en 0.007 ohm. ¿Sale? Entonces tengo, observen acá, tengo millar, centena, decena, unidad y unidad de millar, todo lo que se le adhiera del lado derecho hacia la izquierda. Ok, entonces voy a cambiar este número acá, lo voy a traer para acá, y donde tengo millar tengo 0, sigo con el punto, recorro 2 ceros a la centena y a la decena, y el 7 me quedaría en unidad. Ese sería su valor óhmico total, por eso se llama resistencia total. Entonces quedaría de la siguiente manera: resistencia total es igual de 0 ohm a 7 valor óhmico. Eso es lo que tendríamos que tener, este rango de 0 a 7 en este pedazo de conductor. Vamos a verificarlo, a ver si está dentro del rango o a ver si está ya fuera de su especificación. Lo importante de conocer estos procesos es que vas a obtener mayor y mejor resultados en tus diagnósticos, ¿sí? Ese es el punto importante que hace la diferencia entre uno que adivina y anda cambiando parte, o anda pidiendo información y anda haciendo lo que otros dicen, a que él mismo realice paso a paso cada una de las pruebas. ¿Sí? Entonces vamos a ver entonces yo estoy recibiendo esa información que es un valor bien importante que no tengo que tener perdido. Me dio en esta parte resistencia real. Me dio, ¿cuánto me dio? 3 ohmios. ¿Sale? Y tengo resistencia teórica. ¿De cuánto es su valor? Habíamos dicho. De 0 ohm hasta 7 ohm. Entonces, por ende, está dentro de rango. No tengo ningún problema con este circuito. Tendríamos que verificar en qué punto se encuentra este cable ubicado en el recorrido que ya vimos en la lámina anterior. ¿Sí? Le hicimos una caída de voltaje y resulta que ese cable está bien. Entonces, si yo dudo de ese cable,
recurro aquí. Y aquí no va a tener ningún problema porque tú estás viendo los resultados y lo estás llevando a tu prueba. Estás comprobando realmente, ¿sale? Que no tienes ningún problema con ese conductor. No sé si exista alguna duda hasta aquí. Lo voy a poner, no sé si se alcance a ver. Ahí. Y lo voy a ir pasando paso a paso. Por si quieres tomar alguna fotocaptura y puedas practicarlo. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a pasar con el siguiente para que veas lo importante. Ahora, ya recurrimos al diagrama y el diagrama me dice que tengo que revisar otro punto en específico. Pero resulta que ya ese punto en específico ya tiene mayor longitud. Ya tiene mayor longitud. Entonces, lo que voy a realizar, bueno, si te fijas, observa lo largo que está. ¿Sí? Lo voy a doblar. Voy a doblar y lo voy a traer aquí. ¿Vale? Ahí está. Para que no haya ningún inconveniente. Ahí está. Ok, lo voy a poner por aquí ahorita. Por un momento. Ok, vamos a la ecuación 2 entonces. En la ecuación 2, yo tengo mi resistencia total, que es específica multiplicada por la longitud entre la sección al milímetro al cuadrado, ¿sale? Ese ya lo conociste. Grábatelo de memoria, te va a sacar de muchas dudas en tus diagnósticos. ¿Ok? Ahora yo la despejo. Resistencia total de ese cable, donde resistencia específica equivale a 0.0174 valor óhmico multiplicado por la longitud. Y su longitud me dice que mide 0.736 metros de longitud. Y la fórmula pide todavía una división. Y esa división equivale a 0.780 como sección al milímetro al cuadrado. Entonces, yo voy a verificar si yo multiplico este valor óhmico por esta longitud. Saquen ustedes la cuenta, ¿cuánto me daría? 0. ¿Qué? Tiene que dar 0. ¿Qué me dice? 0. ¿Qué me va diciendo? 12. 86. 4. Así quedaría, ¿no? Saquen sus cuentas, caballeros. Pero fórmula pide todavía hacer división. 780 como sección a milímetro cuadrado. Entonces, la resistencia total de ese conductor, ya una vez obtenido, me dio ¿cuánto? 0. Tiene que dar abajo de 0. 0.0164. ¿Cómo quedaría? Si yo acomodo de la siguiente manera los números. Millar, centena, decena, unidad y unidad de millar. Todo lo que se le diera. Entonces, ¿tengo millar? No. ¿Tengo centena? Tampoco. Tengo una decena y tengo 6 unidades. ¿Sale? Entonces, la resistencia total, ¿cómo quedó? Quedó en 16.4 ohm. ¿Cierto? Por lo tanto, la resistencia total es de 0 ohm hasta 16.4 ohm en este conductor de 73 centímetros. ¿Sí? Entonces vamos a comprobarlo en tiempo real y vamos a ver si está en el rango de 0 a 16 ohm o ya está desfasado. Ya que me encuentro en ese punto del diagrama,
y necesito ver si está en rango o no. Vamos a ver cuánto está leyendo usted. Ahí está, ¿no? Entonces, lo tenemos así, o lo podemos medir sin tocar las puntas también, ¿sale? Que es lo más recomendado. Dio .3, que serían 3 ohmios. Dio 3 ohmios, ¿vale? Por ende, valor real es igual a 3 ohmios. Valor teórico, ¿cuánto dio? De 0 ohm hasta 16.4 ohm. Entonces, ¿está dentro de rango? Claro que sí. Entonces no tienes problema de estos conductores. No hay problema de estos conductores aquí. No sé si existe alguna duda, alguna pregunta, caballeros, aquí en la clase. Lo importante entonces, ya descartamos, sacamos unos valores. ¿Sí? Sacamos valores reales. Vamos a comprobarlos con los valores teóricos que nos muestra el fabricante para ver qué tan preciso se vuelve. Entonces, déjenme ubicar nada más. Ok. Tengo bobina de encendido. Aquí está. Aquí está. Va a estar acá. Aquí está. No sé si alcanzan a ver. La bobina de encendido. Aquí les marqué de 4 hasta 8 cilindros. Todas las bobinas de tipo epóxicas que ya no contienen aceite en su interior, pura resina. Tengo el año. Tengo su devanado primario. Que me dio ¿cuánto? .96 a 1.18. ¿Y cuánto nos dio? Estaba 1.0 y luego 0. 1.0 y luego 0. Si estaba en 1.0 está aquí en este umbral, ¿verdad? Casi llegando a 1.0. ¿Sale? Entonces no tengo ningún problema con ese embobinado. Bastaría checar su circuito secundario. ¿Sale? Entonces, no sé si exista alguna duda, alguna pregunta hasta aquí. Continuamos entonces. Bien, en esta lámina vamos a recabar la información de los 2 primeros diagramas que les expliqué paso a paso. Primero vimos lo que fueron las puras alimentaciones, ¿sí? Y posterior vimos un poco sobre el dispositivo actuador de la bobina y vimos otro poco sobre los problemas, el funcionamiento y cómo poder detectar fallos en los sensores CKP y CMP. Pues ahora me di a la tarea de hacerles este esquema juntando los 2 diagramas que ya ustedes vieron desglosados. Y tenemos como principal característica, vamos a dar lectura, tenemos diagrama del sistema de encendido y combustible sin relevador de bomba de gasolina. Sistema 1990 a 1995. Aplica para el 97, ¿sí? También. Y 96. 3.9 litros y 4.0 litros en línea. ¿Sale? Cabe señalar que estas unidades aplican para el Shadow, el Spirit, el New Yorker, el Evaron, el Concord, el Intrepid, la Ram Charger, la Dodge Ram, la Jeep Cherokee, la Phantom, Minivans, la Caravan y la Voyager. Ok, pues vamos a comenzar entonces. Si se fijan ustedes, en la terminal 5
11 y 12 yo tengo mi alimentación de masa. Por otro lado, tengo al relevador auto shutdown, ¿sí? Tengo batería directa a la computadora por el pin 3, pero que también se une a través de un punto de empalme a este relevador. Aquí sería la 30, aquí sería la 87, este sería el 85 y este sería el 86. Entonces, la batería está directa para las memorias, ¿sale? Al pin 3. Posterior, a través de un empalme, llega al pin 30 del relevador de power automático auto shutdown, listo para poder energizar a través de un empalme a lo que será el motor bomba de gasolina. A través de otro empalme estará alimentando al lado positivo del actuador de bobina, y que a través de otro empalme estará alimentando con tensión de 12.6 volt a lo que es el sistema de combustible a través de los inyectores, ¿sí? Entonces, lo que tenemos aquí en el sensor de referencia, sensor CKP, a través del pin 7, lleva una alimentación de 8 a 9 voltios, paralela junto con el sensor de sincronía, el CMP. Entonces, por el mismo cable reciben los dos la alimentación de 8 a 9 voltios. Por el pin izquierdo, el sensor de referencia estará recibiendo otra alimentación de 5 voltios. ¿Sale? Por el pin 24, que es por donde tiene que retornar una señal de 0.9 a 2.5 voltios. Por otro extremo, por el pin 44 de la computadora, estará llegando 5 voltios de alimentación a lo que será el sensor de sincronía, pero que tendrá que devolver una señal de 2 a 3 voltios hacia la computadora. Entonces, una vez que el sistema está energizado tanto con sus masas, tanto con su alimentación directa de batería, al tiempo de yo abrir el switch a ignición, lo que voy a provocar, como dice aquí, 2 segundos de alimentaciones para energizar inyección, bomba, ¿sí? Y bobina, ¿sale? Entonces, importante saber ese proceso al tiempo de hacer los diagnósticos. Únicamente se va a mantener energizado por 2 segundos y se va a cortar la energización. No va a ser hasta el momento de que demos el arranque, cuando constantemente por referencia y sincronía de 0.9 a 2.5 volt tenga que retornar al pin 24 y de 2 a 3 volt tenga que retornar al pin 44. Si existen estas dos señales en la computadora, esta tierra será controlada constantemente por referencia y sincronía a lo que es el auto shutdown. Si una de estas dos señales se cae, no va a existir esta tierra controlada a este relevador, por ende va a dejar de energizar a lo que es bomba, a lo que es bobina y a lo que es inyección. Una vez que estas señales caen constantemente, entonces la computadora determinará lo que es constantemente la tierra controlada, así como la saturación a través de la sincronía para activar y saturar lo que es nuestra bobina, ¿sí? Posterior también a nuestros inyectores. Entonces, vamos a hacerle una prueba de hermetismo a este embobinado para que vean ustedes cómo es que se tiene que proceder. No sé si exista alguna duda, alguna pregunta hasta aquí. ¿Sale? Acá abajo dice, en notas, dice el voltaje de monitoreo del relevador ASD, ¿sí? Entra en las unidades 90 y 91 por la terminal número 8 y del 92 al 95 por la terminal número 57. Entonces, si no existe la señal de monitoreo directamente por la 57, lo que deducirá la computadora, ¿sí?, es que no está viendo estas caídas de voltajes, ¿sale?, hacia la computadora a través de referencia y sincronía. Por ende, ella colapsa y no está lo que está saturando bobina ni a los inyectores.
Entonces vamos a proceder con la práctica real del hermetismo de este actuador. ¿Sí? Acuérdense, ya vimos también el circuito primario y el circuito secundario. El circuito primario de 0.5 a 1.5 ohm. En el circuito secundario sería de 8 a 12 kilo ohm. ¿Sale? Para que lo tengan constante ahí. En algunas ocasiones en los vehículos normalmente del 87 al 92 o 95, algunos relevadores su resistencia interna entre pin 85 y pin 86 está entre los 70 y 80 ohm. En los vehículos actuales está hasta 150 ohmios para que lo tengamos ahí, ¿sale? Ok, no sé si existe alguna duda. Bien, pues continuando con el legado de este actuador, hay múltiples funcionalidades que se ven en defecto a causa por problemas que el mismo desgaste del funcionamiento a veces no tienen el cumplimiento de calidad. Si vamos a la bobina como lo estamos viendo, ¿sí? Tendríamos que tener un análisis interno con un osciloscopio, ya que un multímetro únicamente nos va a estar dando en el display la cantidad de presión electromotriz, pero el funcionamiento vivo de ella misma únicamente nos lo va a poder señalar un osciloscopio, ¿sí? De cualquier tipo de gama. Podemos detectar cualquier tipo de anomalía. Si hay una ruptura en el circuito secundario o en el circuito primario, por ende el amperaje únicamente va a estar trabajando en la parte interna. De ahí se deduce el por qué los aceites internados de fábrica para soportar altas temperaturas, ya que la presión de voltaje está haciendo su trabajo, está queriendo impulsar, pero debido a un defecto interno en el secundario o en el primario, no puede encontrar la salida hacia lo que son los cables de bujía. Por otro lado, cabe señalar que si los capuchones, los cables o la misma resistencia de esos cables están en desfase, pues es otro de los conceptos como síntoma de falla que no vamos a tener un rendimiento eficaz, ¿sí? Ya que pues fallas por cables de bujía, ustedes saben, si lo mencionamos, pues el motor no puede encender o el motor tarda para encender, la marcha mínima se vuelve inestable, la unidad se puede jalonear sobre la marcha, el ralentí, el motor pues no va a tener la potencia, ¿sí? Ustedes pueden deducir como causas que pueden originar esos problemas, pues un circuito abierto, como lo estamos mencionando aquí, secundario, primario, ¿no? O en el cable de bujía, o bujías también tronada. Sulfatación en las terminales, de suma importancia también como relevancia para que lo tengan ahí presente. Otro de los puntos importantes para que ustedes puedan tener es saber discernir la bujía. Si por ejemplo, si ustedes tienen una bujía café, entonces hay un rendimiento estequiométrico. Si tienen una bujía blanca, su mezcla es pobre. Si tienen una bujía negra, su mezcla es rica. Si la bujía tiene aceite, pues el motor puede estar flojo, puede estar sus anillos mal calibrados, en fin. Sí, bujías incorrectas, acuérdense, jaloneos, pierde potencia, consumo de gasolina. Si hablamos de los cables de bujía, pues el capuchón de hule, puede estar abierto, puede estar poroso, se está escapando la chispa, en fin, hay una infinidad de problemas. Entonces, por ende, hago esta clase de sistemas fuel injection especialmente para este actuador, para estos cables, para estas bujías, ¿sale? Para que no lo pierdan de vista. Si por ende no se saben ustedes lo que son las longitudes para que puedan trabajar correctamente las bujías a través de sus cables, si yo pongo en esta parte longitud, ¿sí? En esta parte pongo mínimo y en esta parte pongo máximo,
Y si mi cable midiera de 0 pulgadas a 15 pulgadas, ¿sí? Una mínima resistencia de 3 kilo ohm y una máxima de 10 kilo ohm debe tener ese cable en su longitud. Si la longitud del cable aumenta y ahora es de 15 pulgadas hasta 25 pulgadas, ahora usted va a tener un aumento de resistencia. Ahora la mínima será 4 kilo ohm y aumentó también para la máxima, que serán 15 kilo ohm. Si su longitud de ese cable de bujía está por encima de 25 pulgadas hasta 35 pulgadas, ¿sale? Va a aumentar como mínima a 6 kilo ohm, llegando a una máxima de 20 kilo ohm, ¿sale? Si aún su cable mide más de 35 pulgadas, ¿sale? Entonces vamos a tener un mínimo de 8 kilo ohm y un máximo de 25 kilo ohm de resistencia por cada cable, ¿sale? Entonces ahí tienen un poco de referencia. Si su cable mide de 0 a 15 y el otro mide de 15 a 25 y así nos vamos sucesivamente, entonces tenemos estos problemas. Ok, cabe señalar que si existe porosidad en los capuchones, ¿qué creen ustedes que va a pasar con toda la energización que proviene desde ese actuador, desde esa bobina? ¿Qué pasaría si aquí donde estamos este pestillo estuviera abierto? ¿Qué creen ustedes que pasaría? ¿Qué creen ustedes que pasaría si dentro del capuchón el sujetador de lo que es la bujía estaría abierto? ¿Qué creen ustedes si la bujía tuviera una fisura? Toda esa energía, ¿a dónde va a ser aterrizada? Al bloque de motor, ¿sale? Por ende, pues no se va a aprovechar la mezcla como se tiene que tener en cuenta, ¿no? Nada más para que lo tengan y tomen en cuenta ustedes ahí. Ok, ahorita lo que voy a realizar, ya de tantas pruebas que hemos realizado, tantos análisis, lo único que me queda son dos pruebas. La prueba en general de la actuación a través de la computadora, vamos a realizarla también a través del simulador, y la prueba de hermetismo, a ver si no está escapando chispa. ¿Sale? Vamos a meter el simulador y vamos a verificar que no esté escapando chispa. Si estuviera escapando chispa, necesitamos reemplazar este actuador. Ok, ahora tenemos una bobina ya despejada en su totalidad, porque muchas de las veces no podemos comprender por qué el amperaje no está siendo conducido a través de lo que es el cable de bujía a llegar a la bujía para que pueda quemar en el cilindro la mezcla. Cabe señalar que en el circuito secundario, si existe alguna ruptura, no va a generar alto índice de voltaje, ¿sí? Y el amperaje no va a ser conducido. En cualquiera de sus enrollamientos puede sufrir un colapso debido a que este aceite, este es el aceite que llevan adentro, un color ámbar, ¿sale? Es un color ámbar que soporta las altas temperaturas, ¿sí? Y suprime los altos picos de voltaje para que no salga a la parte externa del mismo cuerpo. E incluso una vez que aquí se dañe un encarpetado que traen de cartoncillo y una protección bimetálica, si se llega a dañar alguna ruptura por un pico de voltaje, va a tender a escaparse a través de este cuerpo. Y necesitamos hacer una prueba de simulación a ver cuánto es lo que contiene ese embobinado de fuerza a través del osciloscopio
Podemos hacerlo con la simulación. Vamos a poner el simulador para que ustedes vean cómo trabaja, pero no hay mejor prueba en tiempo real que un osciloscopio, ¿sale? El circuito primario lo tengo en la parte central. Vamos a ver si lo podemos manipular un poco. Déjeme, pongo aquí su lubricante que trae y vamos a conocerlo un poco para que vean ustedes su constitución, qué es lo que contiene. Miren, aquí sigue soltando un poco de fluido. Aquí tienen lo que es ustedes, uno de sus pines sería aquí adentro, aquí lo alcanzo y veo su enrollamiento. Paralelamente puedo ver que tanto primario y secundario a través de uno de sus pines está siendo enrollado, sale para poder cumplir su misión. En la parte central, voy a ver si la puedo abrir. En la parte central yo puedo ver un núcleo para todavía electromagnetizar todavía al 100% la capacidad del circuito primario, ¿sale? Entonces, un poco de práctica real en la parte interna de la bobina para que usted tenga conocimiento del por qué muchas de las veces no podemos comprender cómo es que funciona ni el porqué de las fallas, ¿sale? Si tiene uno de estos manuales que está viendo usted enfrente, sale de taller, va a ser mucho mejor realizar pruebas, sale. Entonces tengo instrucciones de servicio, sale, para Acura, Audi, BMW, Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Chrysler, Eagle, el Ford, tengo el Pontiac, tengo Geo, sale, Honda, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Jeep, Lexus, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Oldsmobile, Pontiac, Porsche, Saab, el Saturn, el Subaru, el Toyota, la Volkswagen y Volvo. Entonces, de suma importancia también contar con esos tipos de manuales, ¿sale? Al tiempo de que nosotros querramos realizar algún tipo de pruebas, ¿sí? Nos puedan ayudar a hacer más fácil y más pronto nuestros diagnósticos. Pues aquí está la que acabamos de platicar. Aquí hay múltiples pruebas. Aquí hay más pruebas. Aquí hay más pruebas. Aquí, en fin, todo el manual está lleno de pruebas, ¿sí? Por los dos lados. Entonces vamos a proceder a hacer la simulación del hermetismo. Ok, pues vamos a realizar una de las pruebas que yo realmente aplico. Es la prueba del hermetismo, ¿sí? Lo podemos aplicar a las de botella, con sus fluidos, a la epóxica, o podemos hacer conexiones directamente. Por ejemplo, esta la pueden conectar al de neón, esta la pueden conectar a lo que es la COP de la Ford, y luego tengo otros que la pueden conectar al paquete de bobinas de 4 bujías de Ford, y tengo también aplica para Chrysler, y a la de Ford al paquete de bobinas de 6 cilindros. Tengo también la COP de Nissan, ¿sí? Entonces es un poco de lo que quiero mostrarles. Entonces vamos a poner el simulador. Aquí lo tengo ya, ¿sabe? Este es un probador para 60 pines de Ford. Estos son para de 104. Este es un simulador que me gusta mucho utilizar. Y ese es un probador de computadoras universal, ¿sale? Hasta 2006, 2007 me ha funcionado. Entonces lo que yo voy a hacer, ya mi fuente de alimentación, alimento a lo que es mi simulador. Únicamente yo voy a encender y veo que ahí está disparando. Entonces lo que yo voy a hacer, voy a verificar que en efecto voy a retirar los cables y voy a ver su hermetismo. Puedo verla. Voy a verificar su hermetismo, que ella no tenga fuga. Si tuviera fuga, tendríamos que reemplazarla. Ok,
Vamos a realizar ya esta última prueba. Ya vimos todo lo referente a lo que es la bobina epóxica y la bobina de botella. Únicamente nos consta realizar lo que es la prueba básica funcional interna de lo que es la JTEC para ver si en efecto está sacando los pulsos de saturación al embobinado. Pero aproveché y voy a realizar toda esta prueba con el simulador para que ustedes vean cómo es que se tiene que ver realmente la activación de diferentes actuadores o sensores. ¿Sí? Entonces tengo el conector 1, es una JTEC de 3 conectores, el C1, el C2 y el C3. Veo que la mayor parte se concentra en el conector 1 de color negro. Veo que ahí se concentran alimentaciones negativas como positivas, como las entradas de los sensores, la salida de los sensores, así como la salida de 5 volt de referencia para monitorear todos los sensores. Entonces tengo en el conector 1, conector negro, que es el pin 2, tengo ignición fusiblada, ya sea arranque o nada más encendido, tendré que tener los 12.6 volt de ignición. Igualmente en el conector 1, pero en el pin 22, conector negro, tengo batería directo de 12.6 para las memorias. En el pin 4 sería la tierra para los sensores. En el pin 31 y 32 del conector 1 serían las tierras principales para la JTEC. En el pin 7 tengo lo que es la saturación o ya sea pulsos de control del driver hacia la bobina, pulsos de tierra controlado. En el pin 8 tengo la señal del sensor de referencia. En el pin 16 tengo la señal del sensor ST. En el pin 17 tengo el monitoreo de los 5 volt de referencia. En el pin 18 tengo la entrada de señal del sensor del árbol de levas. En el pin 23 tendría la señal del sensor de posición del estrangulador. En el pin 27 tendría que tener la señal del sensor MAP. En el conector 2, que es el C2, en el pin 4 tengo pulsos de tierra controlados inyector 1. En el 15, en el pin 15 inyector 2. En el pin 5 inyector 3. En el pin 16 inyector 4. Referente al auto shutdown, consta decir que en el conector 3 por su circuito K51 con el cable azul oscuro con amarillo, este será el pulso de tierra controlado por 2 segundos, constante con referencia y sincronía. Es la tierra de control para el pin 86 de ese auto shutdown. Sí, para que por el pin 87, una vez electromagnetizando lo que es 85 y 86 en su embobinado, lo que es el pin 30 pasaría al 87 y con el 87 estaría siendo monitoreado lo que es la JT, así como alimentaría también a lo que es bobina, inyectores y los sensores de oxígeno, en otros casos a lo que es hasta el alternador. En este caso, en el conector 3, sí, en el pin 1, este sería el pin 3, el pin 1 sería señal de monitoreo pin 87 del auto shutdown, que fue lo que mencionamos ahorita. En el pin 19, en el circuito K31, cable café, sería la tierra controlada por 2 segundos, constante con referencia y sincronía, para lo que es el pin 86 del relay de bomba. Entonces, vamos a verificar a continuación cómo se hace toda la conexión. Ok, bueno, pues aquí tenemos ya la conexión de lo que es la pinera. Este es el conector A, conector B y conector C. Vemos que la mayor parte dijimos que es el conector 1, conector 2, conector 3. Se concentra la mayor parte en el conector 1. Tengo alimentaciones negativas, alimentaciones positivas. Tengo los 5 volt de referencia para los sensores. Tengo alimentación para los sensores. Tengo la entrada de los sensores principales. Tengo los pulsos controlados para lo que es la bobina. Sí, por otro lado tengo los inyectores y tengo el control para los relevadores principales, auto shutdown y lo que es bomba de gasolina. Entonces así quedaría la JTEC. Sí, vamos a continuar ahorita con el proceso para que ustedes vean.
Ok, pues vamos a verificar en tiempo real realmente cuál fue el problema. Ahí tenemos conectado el simulador, sí, y veo que estoy sacando mi señal directo. Aquí tengo los sensores trabajando muy bien, la verdad. Y ese es mi señal. En algunos casos es de 2 a 3 voltios, en el otro caso es 5050. Necesitamos verificar realmente el diagrama. Entonces tengo en el simulador batería para las memorias, tengo la salida de los 5 volts de referencia para los sensores, tengo la ignición, tengo el TPS marcha mínima que es .5.6, ¿sí? Con el switch abierto. Tengo la relación del sensor ST motor frío 4.5 volt, tengo ralentí 1.4 del sensor MAP, ¿sí? Y tengo un voltaje derivación del efecto Hall. Entonces veo que no tengo salida de lo que es la chispa y no tengo la salida de lo que es los inyectores. Entonces ustedes deduzcan quién es el problema.